Hola, estimados hermanos, buenos días. Para mí es un gozo, una vez más, compartir la palabra con ustedes. En esta mañana quiero hablar acerca de un tema muy hermoso que resalta la hermosura de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio perfecto en la cruz. Esto a raíz de las lecturas que tenemos los días miércoles, que estamos leyendo la Biblia toda la semana capítulo por capítulo. Me ha parecido interesante hablar acerca de un detalle de la ley que aparece en Éxodo 25, que es la mesa de los panes de la proposición. El tema en sí se llama Jesús, el Hijo de Dios, derramado para nuestra justificación. Entonces voy ahora a leer este pasaje de Éxodo 25, del versículo 23 al 30, y quiero destacar un elemento en particular que vamos a ver ahí, que vamos a desarrollar también. Dice Éxodo 25, 23, tiene ahí un título en la Reina Valera 60, dice la mesa para el pan de la proposición. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de las molduras, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Como ven, esta es una mesa que está en el lugar santo y que contenía los panes de la proposición, que eran 12, en hileras de A6, 2 hileras de A6. Y también habían unos elementos y unos utensilios que son platos, cucharas, cubiertas y tazones para libar los sacrificios. Libar significa derramar un líquido, como vino, aceite, incluso miel, sobre alguna ofrenda o sacrificio. Por ejemplo, se ofrecía un cordero y sobre este se le echaba con este utensilio, con este tazón, por ejemplo, vino de altísima calidad, por supuesto, o aceite. Eso es libar, hacer una libación, derramar un líquido sobre una ofrenda o un sacrificio. Entonces esta mesa tenía, aparte de los panes, tenía estos elementos, estos utensilios. Y dice que los panes de la mesa de la proposición tenían que estar continuamente delante de Dios. Delante de mí, dice, y continuamente. Vemos en Números 28, algo más, versículo 11 al 15, hablando también de la mesa y de las ofrendas. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Estoy leyendo en Números 28, 11. Y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones, aquí aparece la palabra libación, olivar, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es holocausto de cada mes por todos los meses del año, y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. La palabra holocausto significa una ofrenda que tiene que ser quemada. El animal era muerto, era
despostado, por así decirlo, cortado en diferentes piezas. Una eran para el sacrificio, otras eran descartadas. Y aquí vemos que a varios sacrificios se le echaba, en este caso, aceite o vino, el versículo 14, y libaciones de vino. Por supuesto, un vino especial, un vino de alta calidad, no un vino barato, porque esto era un holocausto de olor grato a Jehová, una ofrenda encendida a Jehová. Ahora, todo esto era para presentar una ofrenda perfecta a Dios, agradable, aromática, olor grato a Dios. Entonces, se tomaban aquí de esta mesa, de los panes, se tomaban estos elementos que estaban ahí, unos tazones, unos cubiertos, para libar el sacrificio, echarle aceite, vino, aparte de sacrificar el animal. Después a las carnes se le echaban estas cosas. Eso es una libación. En Éxodo 29, vamos a leer otra cosa, del 10 al 12, dice: Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Este acto de poner las manos sobre la cabeza de un animal, en este caso un becerro, era que ellos, los hijos de Aarón y Aarón mismo, traspasaban sus pecados al animal. Eso significa poner sus manos sobre la cabeza del becerro, traspasarle los pecados de uno al animal. Entonces, el animal era nuestro sustituto, o sustituto en este caso de Aarón y sus hijos, para ser muertos. O sea, moría el becerro y no Aarón y sus hijos. Ya más o menos pueden estar entendiendo, asimilando ya la relación entre esto y Jesús, ¿cierto? Él fue muerto en nuestro lugar, murió por nosotros. Dice el versículo 11, y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. O sea, en estos cubiertos que habían en la mesa de la proposición, se llenaba de sangre del animal que había sido degollado, y con el dedo Aarón o sus hijos untaban los cuernos del altar con un poco de sangre. Yo mandé un video al WhatsApp de la iglesia. Ahí ustedes ven que es una réplica real. Y pueden ver que el hombre entra por la cortina al lugar santo y muestra un altar que los cuernos que tiene arriba, ustedes lo ven que está manchado de sangre. Eso. Con el dedo manchaban esos cuernos de ese altar. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con la demás sangre? Y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Era derramada toda la sangre. Un poco con los dedos era puesta sobre los cuernos, y toda la demás sangre del animal era derramada a los pies del altar. Toda la sangre. Ahora, Cristo condensa todas estas figuras en sí mismo. Jesús es el altar, Jesús es la mesa, Jesús son los panes, Jesús es el sacrificio, y a la vez es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Él fue libado, o sea, Él fue derramado. Su sangre fue derramada por nosotros. Cayó al suelo, fue derramada, como lo hacía el sacerdote a los pies del altar. Se derramó esa sangre delante de Dios, como ofrenda agradable a Dios. La sangre preciosa de Cristo, del Hijo de Dios, fue derramada por nosotros y presentada ante Dios como una ofrenda agradable. Ahora, el Cordero representa a Cristo, la ofrenda, la libación, se derramaba para expiación y purificación. Cristo es nuestro sacrificio y se libó o se derramó a sí mismo por nosotros. Entonces, libar o libación es entregarse a sí mismo por los demás. Y miren, esto lo vemos de una forma hermosa en Isaías 53, que no puedo dejarlo de lado, no puedo dejar de citarlo, porque al entender esto de que Cristo fue derramado por nosotros, como libación, como ofrenda ante Dios, adquiere otro dramatismo esta cita de Isaías 53. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Acuérdense que
El cordero o el becerro que era muerto era cortado en piezas, en trozos, para ser quemado como holocausto. Cristo fue molido, fue hecho pedazos. Acuérdense que fue azotado con el látigo romano que arrancaba trozos de carne de la espalda o de donde cayera el latigazo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados, por las heridas del Señor, por sus llagas que quedaron en su carne, que fue destrozada por nosotros, fue libado por nosotros, derramado, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al igual que el sacerdote ponía sus manos sobre el becerro para traspasarle sus pecados, Dios traspasó los pecados de toda la humanidad sobre él. Entonces Cristo recibió todo mi pecado. Nosotros le imputamos a Jesús nuestros pecados y él lo recibió en su cuerpo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue muerto, ¿cierto? Una víctima tenía que morir. Para eso fue criado, para eso fue alimentado, para ser muerto. Por eso tenía que ser perfecto. Ninguna magulladura, ningún ojo tuerto. Tenía que ser perfecto. Nuestro Señor era perfecto y se entregó por nosotros, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Más que herido, fue muerto. Efectivamente muerto. Jesús murió efectivamente. Ahora, para entender un poquito más esta palabra, libar, que aparece ahí, que en la mesa de los panes de la proposición habían estos utensilios que eran para libar, que eran para derramar líquido, vino o aceite sobre un sacrificio. Para entender un poquito más esto que es libar, que es derramar, Pablo usa esta ilustración de la ley en Filipenses 2. Vamos a ver otra explicación de qué significa libar o hacer una libación. En Filipenses 2, 15 al 18 dice, dando consejo a la iglesia de Filipos, Pablo dice 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está recomendando a la iglesia que sean irreprensibles y sencillos y vivan una vida cristiana correcta, para no ser motivo de escarnio o de burla de los demás, de los impíos, para que su trabajo no haya sido en vano, su desvelo, ¿cierto?, por haber pasado peligros de los judíos, de falsos hermanos, casi muertos, librados de naufragio, para que todo eso no haya sido en vano, dice. Y no por eso Pablo pretende vivir una vida tranquila, sino que él dice, versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí Pablo usa la palabra derramado en libación. Entonces, este acto de derramar aceite o vino sobre un sacrificio era un acto de sacrificio y servicio. Es decir, la víctima se entregaba por el pecador. Nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros, se desveló por nosotros, lloró por nosotros, oró por nosotros. ¿Se acuerdan en Juan 17 que Jesús ora por los discípulos? Y no solo por ellos, sino dice, por todos los que creerán por testimonio de ustedes. Jesús oró por nosotros, oró por mí, oró por usted. Se acordó de nosotros y oró por nosotros ante su Padre, que seamos librados de este mundo. Y él mismo dice en Hebreos 5, acerca del servicio de nuestro Señor por nosotros, Hebreos 5, 7 al 10, y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vemos a Jesús como Él fue libado por nosotros. Él se libó a sí mismo, se entregó por nosotros. Dice ahí que ofreció ruegos y súplicas con lágrimas y clamor al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Cristo no solo murió por nosotros, sino que también se derramó por nosotros, se ofreció por nosotros, se esmeró por nosotros. Y ese mismo ejemplo tomó Pablo de Cristo y lo hizo por nosotros, los creyentes. Se entregó por la iglesia, incluso entregando su vida. Librar es entregar la vida por los demás. En Efesios 5 leemos Efesios 5, 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Podemos imaginarnos, hermano, un poco cómo era el lugar santo donde se ofrecían los sacrificios. Carne quemada a la cual se le añadía vino o aceite. Y también había un incienso especial, aromático. Imagínense el olor que había ahí adentro, hermano, un olor delicioso, olor asado, por supuesto, pero con unos ingredientes aromáticos. Así es el sacrificio de Cristo, hermanos, por nosotros, aromático, agradable, perfecto a Dios. Jesús se entregó por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios perfecto, en olor fragante. Todas estas cosas se desprenden de estudiar la ley. Se dan cuenta como la ley, como decía Jesús mismo, Moisés habló de él, porque de mí habló Moisés. Entonces aquí no solo hay una descripción de mobiliario del templo, de elementos que habían aquí, que habían allá, sino que está reflejando la hermosura de Cristo y su sacrificio perfecto, agradable ante Dios. Por último, Jesús habló del pan, de este pan que había en la mesa de la proposición. Eran 12 panes, dividido en 2 montones de 6, y cada pan reflejaba las tribus de Israel, una tribu por cada pan. Y eran todos los panes iguales, así que aquí no había diferencia de tribu más grande, más chica. Eran todos los panes iguales. Pero, a pesar de que la ley reflejaba en los panes las tribus de Israel, primordialmente son testimonios de Cristo. Porque Jesús tomó esto de los panes y dijo lo siguiente. En Juan 6, 30, cuando tuvo una discusión con los fariseos y los judíos, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Y tú qué haces? A ver, ¿tú haces descender pan del cielo como hizo Moisés, como señal? Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Ese pan no era autoría de Moisés, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Obviamente aquí se está refiriendo al maná, pero también hay una alusión a los panes que estaban en la mesa dentro del santuario, en el lugar santo. 12 panes. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Ahí está reflejado ese pan en la mesa de los panes de la proposición. Ese era Cristo, reflejado en esos panes, el pan de vida. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Mire, aquí vamos a analizar un poquito, ¿no?, la mesa y vamos a ver por qué Jesús dice eso. Al que a mí viene, no le echo fuera. No se cae, no se me pierde. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en mí tiene vida eterna, dice. Entonces, que era comer el pan, que era el Hijo de Dios, era creer en él y su sacrificio perfecto. Ahora, si ustedes recuerdan lo que leímos al principio, la descripción de la mesa en Éxodo 25, dice que tenía unas baranditas, esta mesa alrededor. No era una mesa plana, era plana por supuesto, pero tenía unas baranditas de oro para que el pan no se cayera. Es decir, el pan estaba resguardado, tenía un resguardo, una baranda alrededor de la mesa para resguardar y asegurar esos panes. Aquí dice Jesús, afirma y declara, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en otra parte dice que estamos en las manos de Dios y de ahí nadie las puede sacar de la mano de Dios a las ovejas. Mis ovejas están en mi mano y en las manos de Dios. ¿Qué mejor protección? No se van a caer. Están protegidas ahí en las manos de Dios. Y la mesa de los panes de la proposición tenía una barandita, como digo. Aquí voy a mandar una foto en el grupo para que vean cómo era esa mesita. Y van a ver esa barandita para que no se cayeran los elementos que se usaban ni el pan. Y el pan ya era cambiado una vez a la semana, el día sábado, de sábado a sábado. Y los panes que se sacaban, que ya no servían porque se ponían unos nuevos, era para que se lo comieran los sacerdotes. Dice Dios que podían comérselos, esos panes. Bueno, ¿se acuerdan cuando David también con su ejército y con sus hombres entró al lugar santo y sacó pan o se comió los panes de la proposición que ya no estaban siendo usados en el lugar santo? Se podían comer. ¿Por qué se podían comer? Porque Dios quiso participar con nosotros de esa ofrenda. Quiso que nosotros nos beneficiáramos con esa ofrenda, con ese pan que da vida. Y nosotros también podemos comer de ese pan. Ahora, ¿qué significa proposición? Los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición. La palabra proposición significa originalmente el pan de la presencia o el pan de los rostros. ¿Se acuerdan que decía que ese pan debía estar continuamente delante de mí, decía Dios? O sea, yo voy a estar mirando ese pan desde el lugar santísimo, desde el propiciatorio entre los ángeles, donde estaba prometida la presencia de Dios. Dios iba a estar mirando los panes. Hermoso, hermano, esto. Jesús es nuestro pan de vida. Y Dios mira a su Hijo y lo ama por su sacrificio perfecto. Y nos mira a nosotros y nos ama. ¿Saben por qué? Porque amamos a su Hijo. Jesús dijo, el Padre los ama a ustedes porque ustedes me aman a mí. Dios miraba a su pueblo Israel, reflejaba nuestros panes, los cuidaba, los protegía. Nosotros podemos hacer un examen de todos los imperios que ha pasado a Israel, inmensos, la superpotencia de su momento. Todas esas desaparecieron, pero Israel ahí está, porque Dios lo cuida, lo protege, no porque son fieles a Dios, porque sabemos que están endurecidos y muchas veces ofendieron a Dios y Dios tuvo que mandarles castigo ejemplar. Pero Dios ahí lo está mirando, esos 12 panes que son la tribu de Israel. Pero también refleja primeramente a su Hijo Jesucristo. Y Dios está mirando ese pan que es Cristo, mirando a ese intercesor, ese abogado que está a favor nuestro, atento a sus súplicas, a sus ruegos, a sus lágrimas que derramó por nosotros cuando estuvo en esta tierra. Cristo es el centro de la delicia del Padre, en olor fragante. El Señor es hermoso, hermanos, por su perfecta obra de sacrificio por nosotros, que se entregó en cuerpo y alma por nosotros hasta la muerte. Hermoso, digno de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él fue puesto por sobre todas las cosas. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. No es que no lo tuviera antes. Él siempre ha sido glorioso. Pero dice Filipenses 2 que Él fue exaltado hasta lo sumo.
Exaltar es tomar una persona gloriosa y multiplicarlo por 1.000.000. Exaltar lo exaltado. Sobreexaltar lo que ya era exaltado. No que Jesús por su sacrificio ahí recién fue exaltado. No, Él era exaltado. Él era glorificado, pero por su sacrificio perfecto, por su ofrenda y su sacrificio por nosotros, fue sobreexaltado hasta lo sumo. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ante cual nosotros, e incluso los impíos, algún día doblaremos nuestras rodillas en adoración, para nosotros salvación, pero para otros condenación perpetua. Así que, hermano, esto que les tenía preparado para hoy, me regocijo en el alma por estas cosas, por una mesa que estaba ahí en una tienda transportable, refleja a nuestro Señor Jesucristo, el amor mostrado hacia nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y este Hijo se derramó en libación por nosotros, en sacrificio, en ofrenda, en lloro, en lágrimas. Fue contradecido, burlado, azotado y muerto por nosotros. Amén, hermano. Gracias. Que tengan buen día. Amén. Qué hermoso como Dios, a través de los rituales simbólicos, adelantaban el gran sacrificio más grande que se ha hecho por nosotros. Dios entregó a su único hijo por nuestro pecado. Pastor, ¿algún comentario? Me siento dichoso de poder hablar de aquel a quien más amamos, y a su Padre, que es su buen espíritu, que nos guía a toda verdad. Solamente compartir un comentario cortito, porque se ha dicho todo, lo más grande, lo más importante del discurso que se pueda hacer respecto a esto. Me gozo con él y con todos mis hermanos que se alegran en Cristo, en lo que es escrito para ellos como Salvador, como Hijo de Dios. Solamente decir lo que dice San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. ¿Cómo sabemos que hemos aprendido de todo aquel que oyó al Padre? Dice, viene a mí. Todos los que han escuchado la voz de Dios terminan luego siendo guiados a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Así que damos gracias, hermanos, hasta unánime en Cristo. En Él tenemos, por gracia del Señor y porque Dios nos eligió, el perdón de los pecados y la vida eterna para siempre junto al Padre, al Hijo y con la compañía permanente del Espíritu de Dios. Yo deseo que Dios les bendiga, hermanos, en toda ciencia y sabiduría espiritual en Cristo, para que puedan gozarse y, a pesar de todas las aflicciones que podamos tener en la vida diaria, que somos realmente importantes, hermanos, tan importantes que no nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y Él nos ha llamado por ello hijos de Dios. Gracias, hermano, que Dios les bendiga y los acompañe siempre y le guarde en la fe. Que nadie le robe el premio, hermano. Amén. Amén.